Yo estaba sentado a la mesa, rodeado de compañeros de trabajo. La cena de empresa transcurrió como cualquier otro evento corporativo, brindis exagerados, risas forzadas, sonrisas que ocultaban la hipocresía. Pero en ese momento, mi atención fue arrebatada por una escena que me hizo sentir un frío punzante recorrer mi espalda. Al otro lado de la habitación, vi a un hombre extraño acercarse a mi esposa. Él sostenía algo pequeño y brillante y, mientras ella sonreía, le puso un anillo de oro en la mano. Me faltaba aire. El ruido a mi alrededor se convirtió en un zumbido ahogado. Sentí la sangre palpitar con fuerza en mis sienes mientras me levantaba de la silla. Los pasos largos y firmes me llevaban hacia ellos sin que mi mente tuviera tiempo de procesar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué esta alianza? ¿Quién es este tipo? Explícame todo ahora. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba, más llena de furia e incredulidad de lo que jamás imaginé que podría expresar. Todo el salón quedó en silencio. Los ojos se volvieron hacia nosotros. Los ojos de mi esposa se abrieron como platos y su mano temblaba sobre la mesa. El hombre, este bastardo, permaneció en silencio, pero había un brillo en sus ojos, una mezcla de triunfo y desprecio que me hizo querer arrancarle la sonrisa de la cara. Ella abrió la boca y vaciló. Los segundos de silencio fueron más letales que cualquier respuesta. Mi pecho subía y bajaba incontrolablemente, mi respiración era corta, mi estómago se revolvía con la peor de las certezas. Divorciémonos de inmediato, escupí las palabras, como si tirarlas al viento fuera suficiente para poner fin a la humillación. Pero no fue así. Sabía que no lo era. Intentó tocar mi mano, pero retrocedí. Su piel ardía como brasas en mi memoria, las mismas manos que tantas veces habían sostenido las mías, ahora temblando, manchadas por algo que todavía no entendía del todo. Mi mundo se derrumbó allí, en esa mesa, delante de todos. La cena corporativa que se suponía sería simplemente otro evento aburrido se convirtió en el momento exacto en que mi vida se vino abajo. Necesitaba saberlo. Necesitaba entender. ¿Cómo es posible que un hombre aparezca en medio de una cena y le entregue un anillo a una mujer casada? ¿Cómo permitió esto? ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? No quería gritar más, no quería convertirlo en un espectáculo más grande de lo que ya era. Entonces respiré hondo, me tragué el dolor y con la voz más controlada que pude reunir volví a preguntar, ¿por qué esta alianza? ¿Quién eres? El hombre finalmente habló. Y lo que dijo empeoró todo. Soy alguien que ella conoce mejor que tú. Mi visión se oscureció. El suelo parecía haber desaparecido bajo mis pies. Mi cuerpo se tensó, mis puños apretados. Quería darle un puñetazo en ese mismo momento, pero mi mente pedía respuestas a gritos. Me volví hacia ella. ¿Vas a decir algo o vas a seguir apuñalándome con este silencio? Ella tragó con fuerza. Sus manos se apretaron alrededor del anillo, como si fuera un escudo, algo que se suponía debía proteger, algo que no me pertenecía. Luego murmuró algo que casi no pude oír. No es lo que parece. Mi risa fue amarga. ¿No es eso lo que parece? Repetí, sintiendo el veneno en mi propia voz. Entonces dime qué es. Dime que no estoy viendo a mi esposa recibir un anillo de un extraño en medio de un evento de la empresa. Dime que no soy el idiota que estuvo ciego tanto tiempo. Ella bajó la cabeza. El hombre se cruzó de brazos, confiado, como si tuviera total control de la situación. Su silencio fue la confirmación que necesitaba. Ya no tenía dudas. Algo estaba pasando y no empezó hoy. Fui demasiado estúpido para darme cuenta antes. El salón se llenó de miradas incómodas. La gente susurraba, desviaba la mirada, pero era imposible ignorarlo. Mi corazón golpeaba contra mi pecho, la adrenalina convirtió mi furia en una necesidad desesperada de actuar. Mi matrimonio, la vida que creía tener, se estaba destrozando allí mismo, delante de todos. Saqué mi celular del bolsillo y abrí la pantalla. Me temblaban las manos, pero necesitaba pruebas. Necesitaba saber hasta dónde llegaba esta traición. ¿Cuántos mensajes intercambiaste con él? Pregunté, sosteniendo la pantalla frente a ella. ¿Cuántas veces habéis salido juntos? ¿Cuánto tiempo llevas engañándome?
Mi voz era profunda, el rugido de alguien que se estaba desmoronando pero que aún luchaba por mantenerse en pie. Ella parpadeó rápidamente, con los ojos llorosos. Yo, no quería que fuera así, no querías que fuera así. Repetí, levantando la voz de nuevo. Entonces, ¿cómo lo querías? ¿Cómo pretendías decírmelo? ¿O nunca me lo ibas a decir? Mi cabeza daba vueltas. Cada respuesta fue peor que la anterior. El hombre rió en voz baja, irónicamente. Creo que ya lo entiendes todo. Mi visión se puso roja. La necesidad de atacarlo era insoportable. Pero entonces, un detalle me golpeó como un cuchillo en el pecho. No se trataba solo de mí y mi esposa. Había más gente involucrada. Personas que nunca imaginé que serían parte de este infierno. La revelación que vendría a continuación lo cambiaría todo. Pero lo que realmente me destruyó fue darme cuenta de que esta traición no era un caso cualquiera. Era un plan. Un plan cuidadosamente diseñado. Y lo que estaba por venir era mucho peor de lo que podía soportar. Bienvenido al canal donde se expone sin rodeos la verdad sobre las trampas. Aquí, no apoyamos ni apoyaremos nunca ningún tipo de infidelidad. Las historias que escucharás son ficticias, pero el dolor, la decepción y las consecuencias son absolutamente reales. Nuestro propósito es claro, mostrar cómo la traición destruye vidas, corroe relaciones y deja marcas que nunca se borrarán. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una prueba de la realidad. Ahora respira hondo y prepárate para una narrativa intensa y sorprendente. La habitación estaba iluminada con luces suaves, creando un ambiente acogedor y sofisticado. La cena de empresa fue un evento esperado por todos, una noche en la que los empleados dejaron de lado las presiones del día a día para brindar por el éxito colectivo. Entre las mesas elegantemente dispuestas, Thomas y Emily formaban una pareja llamativa. Él, un hombre de postura firme y mirada observadora, transmitía seguridad y confianza. Ella, con sus gestos delicados y su sonrisa cautivadora, parecía la mujer perfecta, la esposa ideal, la que todos admiraban por su simpatía y elegancia. Juntos, eran vistos como una pareja ejemplar, de esas que inspiraban a otros, que despertaban comentarios de admiración e incluso cierta envidia. Thomas siempre fue un hombre de principios, alguien que tomó en serio sus compromisos e hizo todo lo posible para mantener la estabilidad en su vida. Su matrimonio con Emily fue uno de los pilares de su existencia. Desde el día en que la conoció, lo invadió un sentimiento de plenitud, como si finalmente hubiera encontrado a alguien con quien construir un futuro sólido. Recordaba claramente el momento en que se enamoraron, los encuentros que se prolongaron hasta altas horas de la madrugada, las promesas susurradas al oído, los votos de amor eterno que parecían tan inquebrantables como el tiempo. Emily, por su parte, siempre había sido una mujer encantadora, dotada de una presencia llamativa y un carisma que hacía sentir especiales a todos los que la rodeaban. Trabajó en la misma empresa que Thomas y, aunque mantuvo una actitud profesional, su carácter extrovertido hizo que todos la quisieran. Su matrimonio con Thomas fue estable, construido sobre años de convivencia, desafíos superados y momentos de complicidad. La vida que tenían parecía perfecta, pero la perfección era una ilusión basada en las apariencias. Esa noche, Emily lucía deslumbrante. El vestido negro resaltaba sus curvas y el dulce perfume que llevaba llenaba el espacio a su alrededor. Thomas, sentado a su lado, la observaba con una mezcla de admiración y orgullo. Me gustaba verla feliz, me gustaba la forma en que se movía con naturalidad, como si fuera dueña del entorno. Su matrimonio ya no era tan apasionado como en los primeros años, pero eso era algo natural, algo que les pasaba a todas las parejas que construían una vida juntos. No vio esto como un problema, solo una fase, algo que se podía rescatar con más dedicación y tiempo. La cena transcurrió sin contratiempos, las conversaciones fluyeron, se hicieron brindis y las risas llenaron la sala. Thomas estaba enfrascado en una conversación de negocios con uno de los directores de la empresa, mientras Emily charlaba animadamente con un colega de al lado. El ambiente parecía perfecto, pero los pequeños detalles escaparon a la atención de Thomas. La forma en que Emily usaba su teléfono celular con más frecuencia de lo habitual, las miradas furtivas que lanzaba a la entrada del restaurante, la sutil inquietud que parecía apoderarse de su cuerpo cada vez que llegaba un nuevo huésped. Los años de matrimonio enseñaron a Thomas a descifrar los gestos de su esposa.
Sabía cuando ella estaba feliz, cuando estaba preocupada, cuando algo la molestaba. Pero esa noche no pude definir exactamente lo que vi en su expresión. Había algo allí, algo que escapaba a su comprensión, algo que no podía nombrar. Aún así, optó por ignorarlo. Tal vez era solo cansancio, tal vez estaba preocupada por algo en el trabajo. Thomas no quería volverse paranoico, no quería sospechar sin motivo alguno. Emily, por otro lado, sintió que su corazón se aceleraba. Con cada minuto que pasaba, su ansiedad aumentaba. La sala estaba llena, pero su mente estaba en otra parte. Con cada mirada que echaba a la puerta, sentía una mezcla de expectación y miedo. Sus dedos rozaron la copa de vino que tenía en las manos y el líquido rojo tembló levemente, delatando su inquietud. Respiró hondo, tratando de concentrarse en las conversaciones a su alrededor, intentando alejar el torbellino de pensamientos que la consumían. Thomas, al notar la distracción de su esposa, le tocó suavemente la mano. El contacto hizo que Emily se sobresaltara un poco, pero pronto recuperó la sonrisa. Te apretó la mano con cariño, buscando tu atención. ¿Todo está bien?, preguntó en voz baja, para que solo ella pudiera oírlo. Emily parpadeó rápidamente, como si intentara deshacerse de los pensamientos molestos, y sonrió. Por supuesto, cariño, solo estoy un poco cansado. Aceptó la respuesta, aunque en su interior aún quedaba un atisbo de duda. La cena continuó, se sirvieron los platos, se vaciaron y llenaron los vasos. El tiempo pasó lentamente para Thomas, quien, de vez en cuando, miraba a Emily con una sensación extraña. Era como si estuviera viendo algo que nunca antes había visto, una inquietud en ella que lo molestaba de manera sutil pero insistente. Trató de alejar esos pensamientos. Confiaba en su esposa, confiaba en la relación que construyeron. No había motivos para sospechar nada. El reloj ya avanzaba tarde cuando llegó un nuevo invitado. El hombre entró con pasos seguros, su mirada recorriendo la habitación como si buscara a alguien. Thomas, distraído por una conversación, no notó su llegada de inmediato. Emily, sin embargo, lo vio. Y su corazón se detuvo por un segundo. El extraño caminó por el pasillo sin dudarlo, con su destino claro. Emily sintió que se le cortaba la respiración cuando lo vio acercarse. El hombre se detuvo junto a la mesa donde estaban sentados ella y Thomas. Con un movimiento tranquilo y deliberado, sacó algo de su bolsillo y, sin decir una palabra, colocó un anillo en la palma de Emily. Por un momento todo quedó en silencio. Emily miró el objeto que tenía en la mano como si fuera una frase. Su corazón se aceleró y sus ojos se levantaron lentamente para mirar al hombre frente a él. Tomás, a su lado, solo entonces se dio cuenta de lo que estaba pasando. Cuando sus ojos captaron la escena, una conmoción recorrió su cuerpo. Su pecho se apretó y se le formó un nudo en la garganta. La mirada que Emily le dio al hombre fue rápida, llena de una mezcla de sorpresa y nerviosismo. El tiempo pareció ralentizarse y cada detalle adquirió una cruel claridad. El anillo brillaba en la suave luz del restaurante, un símbolo de algo que Thomas aún no entendía, pero que su corazón ya sabía. Sintió que se le helaba la sangre, sintió que la realidad a su alrededor se deformaba. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era ese hombre? Y, lo más importante, ¿por qué Emily sostenía un anillo que no era suyo? Thomas abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Todo parecía fuera de lugar, fuera de su comprensión. Su mente intentaba encontrar respuestas, pero nada tenía sentido. El peso de ese momento fue aplastante y supo, en lo profundo de su alma, que algo estaba a punto de cambiar para siempre. El silencio que siguió a la entrega del anillo fue asfixiante. Thomas sintió que le ardía el pecho, como si algo dentro de él estuviera a punto de explotar. Su mirada estaba fija en Emily, esperando que ella dijera algo, cualquier cosa que tuviera sentido, que justificara esta escena absurda. Pero ella permaneció quieta, con la mano cerrada sobre el pequeño anillo, como si sostenerlo pudiera impedir que la verdad se escapara. El hombre que estaba a su lado permaneció impasible, con los ojos fijos en Thomas, calibrando su reacción con una calma inquietante. Los segundos se arrastraban como horas, cada cual más insoportable que la anterior. Emily se humedeció los labios, respiró hondo y finalmente forzó una débil sonrisa. Dijo que era solo una broma,
Un gesto sin importancia, algo que no debería tomarse en serio. Pero se le quebró la voz. Pequeñas grietas comenzaron a formarse en la fachada de perfección que siempre había mostrado. Thomas lo sintió el temblor en su voz, la vacilación en cada palabra. Nada parecía cierto. Conocía a Emily lo suficientemente bien como para saber cuando ocultaba algo. Y ahora, todo en ella gritaba mentira. Se volvió hacia el extraño, esperando que al menos tuviera una explicación, algo concreto que llenara los agujeros que se estaban formando en su mente. Pero el hombre simplemente sonrió de reojo, se cruzó de brazos y dijo que Emily sabía exactamente lo que significaba ese anillo. Un escalofrío recorrió la espalda de Thomas. Su mirada volvió a ella, buscando desesperadamente una respuesta que no llegó. La incomodidad en su rostro fue suficiente para que él se diera cuenta de la verdad que tanto había estado tratando de evitar. La cena de empresa continuó a su alrededor, pero para Thomas, todo se había convertido en una confusión sin sentido. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de los cubiertos contra los platos, la risa ocasional, ya nada formaba parte de su realidad. Sintió un hormigueo en la piel, un revuelo en el estómago y el peso de lo que estaba por venir volviéndose cada vez más insoportable. Las respuestas estaban ahí, frente a él, pero el miedo a escucharlas le impidió dar el siguiente paso. Emily finalmente rompió el silencio. Les pidió que hablaran en otro lugar, ya que ese no era el momento ni el lugar para discutir. Pero Thomas no quiso esperar. Quería la verdad ahí, ahora, delante de todos, para que no hubiera escapatoria. Su corazón latía con fuerza, sus manos estaban apretadas en puños. Preguntó cuánto tiempo había estado sucediendo esto, desde cuando se había convertido en un actor secundario en su propia vida. Emily intentó calmarlo, pero cada intento que hacía lo sentía como un insulto, como un intento de minimizar lo inevitable. El extraño permaneció tranquilo, incluso divertido, como si hubiera visto esta escena antes. Esto hizo que Thomas sintiera una nueva ira, un odio latente que nunca había experimentado. Se sentía como un tonto, un hombre que nunca sospechaba nada, que confiaba ciegamente en la mujer que tenía a su lado. Recordó los momentos que habían compartido, las noches que pasaron juntos, los momentos en que se sintió orgulloso de tenerla a su lado. Pero ahora todo parecía una gran broma, una cruel ilusión que se había mantenido durante demasiado tiempo. Emily finalmente les pidió que salieran de allí. La tensión era insoportable y sabía que ya no podría escapar. Thomas lo siguió, con las piernas pesadas, como si cada paso fuera un esfuerzo sobrehumano. El extraño se sentó, mirándolos irse, sin ningún signo de arrepentimiento o culpa. Una vez afuera, Thomas exigió respuestas. Emily evitó su mirada, como si mirarlo fijamente fuera peor que confesar. Ella dudó, pero luego, con un profundo suspiro, finalmente admitió. Ella había hecho trampa. No fue un desliz, no fue un error de una sola vez, no fue un momento de debilidad. Era algo continuo, algo que ella mantuvo a lo largo del tiempo, algo que él ni siquiera sospechó. El impacto de esas palabras golpeó a Thomas como un puñetazo. Su cuerpo se puso rígido, sus pensamientos se volvieron confusos, su visión pareció oscurecerse por un instante. Quería no creerlo, quería negarlo, quería encontrar una justificación que hiciera todo menos doloroso. Pero no lo hubo. La verdad estaba allí, desnuda y cruda, desgarrando su carne como una hoja afilada. Emily intentó explicarse, pero nada de lo que dijo hizo ninguna diferencia. Thomas no quería oír hablar de arrepentimientos tardíos ni de disculpas vacías. Quería entender cómo, cuándo y por qué. Pero en el fondo sabía que nada de eso importaba. La traición ya había ocurrido. El daño ya estaba hecho. La noche, que comenzó como una simple reunión, terminó con el mundo de Thomas derrumbándose a su alrededor. Miró a Emily por última vez, tratando de ver en ella a la mujer que una vez amó. Pero todo lo que vio ahora fue aún extraño. Una mujer que optó por engañarlo, que le tomó la mano mientras mentía, que compartió su cama guardando secretos. Y supo que esto era solo el comienzo. Lo peor aún estaba por llegar. Thomas sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba poco a poco. La traición de Emily ya era una herida abierta y palpitante, pero había algo más allá, algo que aún no estaba claro.
La forma en que dudó, la forma en que apartó la mirada, la forma en que se le cortó el aliento antes de completar una frase. Él conocía ese comportamiento. No fue solo arrepentimiento. Fue miedo. Estaba escondiendo algo más grande, algo que aún no se había dicho. Y sabía que solo se detendría cuando descubriera la verdad por completo. La ira ardía en su interior, pero fue la frialdad la que se apoderó de sus gestos. Ahora no hubo gritos. No hubo conmoción. Solo un silencio denso, penetrante, lleno de tensión. Emily lo miró con los ojos brillando de ansiedad, como si buscara palabras que la salvaran de lo que estaba por venir. Thomas no tenía intención de darle ese lujo. Él la llevó a casa. El viaje se hizo sin intercambio de palabras, sin explicaciones. El único sonido era el motor del coche y el pensamiento golpeando en la cabeza de Thomas. Estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo una vez más, como si la traición no hubiera sido suficiente para devastarlo. Cuando llegaron, Emily dudó antes de entrar. Parecía una prisionera a punto de recibir su sentencia. Se dio cuenta de esto y se le acabó la paciencia. Abrió la puerta y le ordenó entrar. El silencio en la casa era asfixiante. Era el mismo lugar donde creía haber vivido momentos felices, donde construyó recuerdos que ahora le parecían irreales. Sentía asco por aquellos muros, por la falsa sensación de seguridad que le habían dado durante tanto tiempo. Emily dio unos pasos vacilantes antes de volverse hacia él. Su expresión era una mezcla de culpa y desesperación. Thomas se cruzó de brazos, esperando que ella hablara. Esperando que al menos tuviera la decencia de confesarlo todo. Pero ella permaneció en silencio. La paciencia de Thomas desapareció. Exigió la verdad completa. No solo por la traición, sino por lo que todavía ocultaba. Cerró los ojos por un momento, respirando profundamente como si necesitara reunir coraje para lo que estaba a punto de decir. Y luego, finalmente, lo reveló. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando dijo que la traición no fue solo una aventura pasajera. No fue solo un desliz. Lo que Thomas no sabía era que había alguien más involucrado en esto. No solo el amante, sino alguien más, alguien que nunca debería haber sido parte de esta historia. La verdad fue dicha sin rodeos, sin pelos en la lengua. Thomas sintió el impacto como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Sus rodillas se debilitaron y su respiración se volvió inestable. Emily confesó que la persona que sabía todo antes que él, que ayudó a encubrir la traición, que alentó cada paso, era alguien de quien Thomas nunca sospecharía. Era su propia hija. La traición no fue solo entre marido y mujer. Era un plan bien ideado. Era un secreto guardado dentro de su propia casa. Su hija lo sabía. Ella estuvo allí todo el tiempo, consciente, ayudando a su madre a mantener las apariencias, asegurándose de que Thomas nunca se enterara. Parpadeó varias veces, como si su mente intentara procesar lo imposible. Su propia sangre, su hija, la que crió, protegió, amó incondicionalmente, estuvo en su contra todo este tiempo. Emily trató de justificarlo diciendo que su hija solo quería verla feliz, que no quería lastimar a Thomas, que todo estaba hecho para que ella pudiera tener un momento para ella misma, algo que creía que necesitaba. Pero nada de eso tenía sentido para él. La traición ya era insoportable, pero la complicidad de su propia hija fue un golpe que nunca imaginó que recibiría. El estómago de Thomas se revolvió. Intentó encontrar palabras, pero ninguna parecía suficiente para expresar lo que sentía. Su mente daba vueltas, volviendo a momentos pasados, pequeños recuerdos que ahora tenían sentido. Las conversaciones entre Emily y su hija que se detuvieron cuando él entró a la habitación. La forma en que su hija lo trataba últimamente, siempre distante, siempre fría, como si ya no lo viera de la misma manera. Thomas tropezó hacia atrás y se apoyó contra la mesa. Se sentía débil, devastado, agotado. Emily lloró y trató de tomarle la mano, pero él la apartó. No había nada más que decir. Ya no había ninguna explicación que pudiera paliar lo hecho. Miró a Emily por última vez y notó algo que nunca esperó ver. No había solo culpa en sus ojos. Fue miedo. Asustado de lo que haría a continuación. Tomás se enderezó. Su voz era baja,
pero cargada con un peso que parecía arrastrar el aire a su alrededor. Dijo que ya no podía mirarla más, que ya no podía mirar a su hija. Que habían destruido algo que nunca podría reconstruirse. Y luego se fue. La puerta se cerró detrás de él, dejando a Emily llorando. Pero Thomas no miró hacia atrás. Sabía que, en ese momento, su vida nunca volvería a ser la misma. Y lo peor de todo era que ese dolor aún no había terminado. Thomas caminó por la noche sin rumbo, con pasos pesados y su mente hirviendo en una tormenta que no encontraba respiro. El frío de la mañana le cortó la piel, pero apenas lo sintió. Era como si estuviera anestesiado, perdido en un laberinto de pensamientos que se entrelazaban y desmoronaban sin lógica. Todo lo que conocía, todo lo que amaba, había quedado reducido a cenizas ante él. Su esposa lo había engañado. Su hija lo sabía. Su familia era una farsa. ¿Y él? Él era el único que no sabía nada. El único que vivió una mentira mientras todos a su alrededor compartían la verdad en las sombras. El viento silbaba por las calles desiertas y Thomas siguió caminando sin saber hacia dónde se dirigía. Hasta que se dio cuenta de que sus pies lo habían llevado a la casa de un viejo amigo, alguien en quien sabía que podía confiar. Dudó un momento antes de llamar a la puerta. Cuando se abrió, el rostro de sorpresa de su amigo rápidamente se convirtió en preocupación al ver la expresión de Thomas. Sin decir una palabra, lo invitaron a pasar. Se sentó en el sofá pero no pudo relajarse. Su cuerpo estaba rígido, como si su propia piel estuviera demasiado tensa. Su amigo le ofreció un vaso de whisky, que aceptó sin dudarlo. El líquido le quemó la garganta, pero no fue suficiente para disipar el dolor que se extendía en su interior. Entonces, finalmente, empezó a hablar. Las palabras salieron pesadas, llenas de ira, incredulidad y una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. Mientras narraba los acontecimientos de la noche, sintió que la expresión de su amigo cambiaba poco a poco. Primero, sorpresa. Luego, incredulidad. Y finalmente, algo que parecía una mezcla de empatía y furia contenida. Cuando terminó de hablar, se hizo el silencio entre los dos. El amigo sostuvo el vaso entre sus manos, haciendo girar el líquido en su interior antes de dejar escapar un largo suspiro. Dijo que no había palabras que pudieran aliviar lo que Thomas estaba sintiendo. Que ninguna explicación o justificación haría menos dolorosa la traición. Pero necesitaba pensar en lo que haría a continuación. Thomas se rió, una risa seca y amarga. ¿Pensar? No podía pensar en nada más que asco, ira, humillación. ¿Cómo podría simplemente seguir adelante? Su esposa le había sido infiel, pero la traición de su hija fue lo que más lo rompió. ¿Cómo podía alguien a quien amaba tanto, a quien protegía y cuidaba, hacerle esto? El amigo le sugirió que enfrentara a ambos. Eso exigía respuestas. Pero Thomas no quería escuchar más excusas. Ya había oído suficiente. Ya no quería mirar a Emily a los ojos y no ver nada más que mentiras. No quería ver a su hija y sentir el dolor de saber que ella eligió otro bando, que lo engañó sin un ápice de remordimiento. El teléfono de Thomas vibró en su bolsillo. Él lo ignoró. Sabía que era Emily, o tal vez su hija, tratando de convencerlo de que regresara a casa, tratando de encontrar alguna manera de minimizar el daño. Pero nada podría cambiar lo que ya se había hecho. Unos tragos más después, el amigo le ofreció la habitación de invitados para pasar la noche. Thomas aceptó, sin fuerzas para discutir. Pero cuando se acostó en la extraña cama, se dio cuenta de que no podía dormir. Su mente daba vueltas sin cesar, repitiendo cada detalle, cada momento que ahora tenía sentido desde una perspectiva nueva y cruel. Las palabras de Emily resonaron en su cabeza. La ridícula justificación de que su hija solo quería verla feliz. La forma en que trató de hacer que pareciera que él era un obstáculo, que era un problema que debía solucionarse, que su felicidad era secundaria. No había nada más que decir. El sol aún no había salido cuando Thomas tomó una decisión. Ya no podía permanecer allí, esperando que la ira lo consumiera lentamente. Tomó sus llaves y se fue sin despedirse. Conducía sin un destino específico, solo sentía el camino pasar bajo sus neumáticos mientras intentaba organizar sus pensamientos.
Pero todo esto lo llevó nuevamente al mismo punto: no podía permanecer en ese matrimonio. No podía quedarme en esa casa. Y tal vez, ya no podría continuar en esa vida. El amanecer pintó el cielo de tonos anaranjados cuando finalmente aparcó el coche. Estaba frente a la casa de sus padres, un refugio de su infancia que no visitaba muy a menudo. Entró sin llamar, sabiendo que su madre siempre se levantaba temprano. Ella estaba en la cocina, preparando café, y se quedó helada cuando lo vio entrar con esa expresión devastada en el rostro. Ella no preguntó nada. Simplemente lo abrazó fuerte y, en ese momento, Thomas finalmente sintió que las lágrimas caían. Lágrimas que contuvo toda la noche, lágrimas que se negó a derramar delante de Emily o su hija. Su madre lo abrazó con fuerza, sin decir nada, permitiéndole colapsar en sus brazos como si volviera a ser un niño. Después de unos minutos logró alejarse. Ella lo sentó y le sirvió una taza de café, esperando pacientemente a que hablara. Thomas respiró hondo y lo contó todo. Esta vez, las palabras salieron más lentas, más pesadas, como si cada una de ellas se llevara un pedazo de sí misma a medida que las decía. Su madre escuchó en silencio, sin interrumpirlo. Justo cuando terminó, ella le tomó la mano y dijo algo que él necesitaba escuchar. Ella dijo que él no estaba solo. Que él no tenía la culpa. Que por mucho que le doliera, necesitaba seguir adelante, encontrar un nuevo propósito, una nueva razón para continuar. Permaneció allí durante horas, escuchando consejos, dejando que la voz de su madre calmara un poco el caos en su interior. Y luego, cuando el día se hubo asentado por completo, tomó la decisión final. Volvería a casa, pero no para discutir, no para intentar resolver algo que no se podía resolver. Volvería a buscar sus cosas. Volvería para acabar con esto de una vez por todas. Cuando llegó, la casa parecía diferente. Tal vez porque ahora la veía como lo que realmente era, un escenario para mentiras. Entró sin llamar, encontró a Emily en la sala, pálida al verlo allí. Su hija bajó las escaleras en el mismo momento, con los ojos llenos de incertidumbre. No gritó. No mostró enojo. Simplemente anunció que se iba. Emily le suplicó, diciéndole que podían superarlo, que no debería tomar una decisión apresurada. Pero no había nada más que decir. Recogió sus maletas, ignorando las peticiones, los gritos. Su hija intentó agarrarlo del brazo, pero él se apartó. La miró a ella, a Emily, y dijo lo único que necesitaba decir antes de irse. Dijo que los dos habían tomado su decisión. Ahora, él estaba haciendo lo suyo. Y luego, sin mirar atrás, se fue. Thomas condujo sin rumbo durante mucho tiempo, con las manos agarrando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El mundo que lo rodeaba parecía haber perdido sus colores, como si estuviera atrapado en una realidad distorsionada, donde todo lo que sabía y en lo que creía ya no existía. La traición de Emily fue un golpe duro de soportar, pero lo que realmente destruyó cada parte de su alma fue saber que su propia hija participó en el plan, ayudó a ocultarlo todo, fue cómplice de cada detalle. No podía decidir qué le dolía más, la infidelidad de la mujer que prometió amarlo o la deslealtad de la hija que crió y protegió toda su vida. El cielo estaba gris cuando finalmente detuvo el auto en una gasolinera al azar. Su mente estaba cansada, pero el cansancio físico no se acercaba al peso que llevaba dentro de su pecho. Salió del auto, respiró hondo y entró en la tienda a tomar un café. El calor del líquido no le aportaba consuelo, pero al menos le daba la sensación de algo sólido, algo real en medio del caos. Se sentó en un banco cercano y miró su teléfono. Hubo decenas de llamadas perdidas. Mensajes no leídos. Algunas de Emily, otras de su hija. Ninguno de ellos importó. Mientras miraba la pantalla, se preguntó si algún día sería capaz de mirarlo sin sentir el amargo sabor de la decepción. Si pudiera perdonar. Pero entonces, la pregunta que realmente importaba se apoderó de su mente: ¿quería perdonar? La traición no fue solo un desliz, un error irreflexivo. Fue planeado, sostenido y mantenido vivo el tiempo suficiente para que se convirtiera en algo real. Su hija no solo lo sabía, participó activamente y ayudó a su madre a asegurarse de que él nunca se enterara. Como si fuera un obstáculo, una carga.
como si su dolor fuera un detalle irrelevante en su búsqueda de algo que, según ellos, era la felicidad. El café se enfrió en sus manos mientras sus pensamientos lo devoraban de adentro hacia afuera. La sensación de vacío era insoportable, una sensación de que nada más tenía significado. Se levantó, tiró el vaso a la basura y volvió al coche. Necesitaba empezar de nuevo. Pero ¿cómo empezar de cero? ¿Cómo se reconstruye una vida que ha sido demolida hasta sus cimientos? Mientras conducía, se dio cuenta de que se dirigía a la casa de un viejo amigo. Alguien a quien no había visto en años, pero que siempre estuvo ahí en los momentos difíciles. Detuvo el coche delante de la casa y dudó unos segundos antes de llamar a la puerta. Cuando se abrió, fue recibido con una mirada de sorpresa y luego de preocupación. Se sentó, tomó la cerveza que le ofrecieron y, tras un largo silencio, lo contó todo. Su amigo escuchó sin interrumpir, simplemente absorbiendo cada detalle, cada pedacito del dolor que Thomas derramaba como si finalmente estuviera escupiendo un veneno que lo estaba devorando por dentro. Cuando terminó, el amigo no intentó ofrecer palabras vacías de consuelo. Simplemente dijo algo que resonó en su interior, que quizás la mayor venganza que podría tener no fuera el odio, sino la indiferencia. Esa idea permaneció en la mente de Thomas. La ira, el deseo de venganza, todo era comprensible. Pero, ¿y si, en lugar de gastar su energía en odiar, simplemente desapareciera de sus vidas? ¿Si hiciera a alguien inaccesible, inalcanzable? Reflexionó sobre esto mientras pasaba la noche en el sofá de su amigo. Por primera vez en días pudo dormir, aunque de forma inestable. A la mañana siguiente tomó una decisión. Cogió el teléfono, borró todos los mensajes sin leerlos. Desbloqueó el número de su hija y le envió un único mensaje corto: hiciste tu elección. Ahora vive con ella. Después de eso, arrojó el teléfono sobre el asiento del pasajero y se fue. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía que no regresaría a esa casa. No volvería a esa vida. No permitiría que la traición fuera todo lo que quedaba de él. Salió a la carretera con el corazón apesadumbrado, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que tenía control sobre algo. Había perdido a su familia, su confianza, su paz. Pero tal vez, solo tal vez, todavía se tenía a sí mismo. Y eso, en ese momento, era todo lo que le quedaba. Thomas condujo durante horas, sin un destino definido, simplemente dejando que el camino lo alejara de todo lo que se había desmoronado en su vida. La radio sonaba algo de música, pero él no la escuchó. Su mente seguía inmersa en la avalancha de acontecimientos de los últimos días. El olor de la tapicería del coche, el sonido de las bocinas a lo lejos, la textura del volante bajo sus dedos, todo parecía lejano, como si estuviera viviendo un mal sueño del que no podía despertar. Su teléfono volvió a sonar, un sonido insistente que ignoró. No necesitaba mirar para saber quién era. En ese momento, las voces de Emily y su hija eran solo ecos que se negaba a dejar entrar en su cabeza. No había nada más que decir. No había excusas que pudieran arreglar lo hecho. El coche se detuvo frente a un motel de carretera. El cartel parpadeaba intermitentemente, proyectando luces rojas y azules sobre el desgastado asfalto. Thomas salió del auto, tomó una pequeña maleta del baúl y caminó hacia la recepción. La mujer detrás del mostrador lo miró con curiosidad, tal vez encontrando extraña la expresión dura de su rostro. No tenía la energía para explicar nada. Simplemente entregó el dinero y tomó la llave de la habitación. Dentro de la pequeña habitación del motel, se arrojó sobre la cama, cerrando los ojos con fuerza, tratando de bloquear sus pensamientos. El techo amarillento parecía girar sobre él. El silencio era pesado, cargado de recuerdos que intentaba evitar. Pero su mente no lo dejaría en paz. Fue entonces cuando su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Dudó antes de responder. Una voz femenina llegó al otro lado de la línea, vacilante pero familiar. Era su hija. Ella comenzó con una disculpa. Su voz era temblorosa, llena de emoción, pero Thomas no respondió. Esperó. Quería ver hasta dónde llegaría. Ella continuó diciendo que nunca quiso lastimarlo, que nunca imaginó que las cosas llegarían a este punto. Que hizo lo que hizo porque creía que estaba protegiendo a su madre,
que si mantenía todo bajo control nadie saldría lastimado. Pero ahora vio el daño que había causado. Ahora sabía que se había equivocado. Thomas se rió, una risa corta y sin humor. Él le preguntó si realmente pensaba que el problema era lo que pasó al final. Si ella realmente pensaba que ocultarle todo era un acto de protección. Le preguntó en qué momento lo miró y decidió que su felicidad era menos importante que la comodidad de su madre. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente su hija susurró que tenía miedo. ¿Miedo de eso?, preguntó. Y luego, con voz casi imperceptible, dijo que tenía miedo de que él no volviera a perdonarla nunca más. Thomas cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. ¿Perdonar? Sabía que algún día, tal vez, el tiempo aliviaría el dolor, pero en ese momento, todo todavía estaba demasiado crudo, demasiado real. No podía simplemente olvidarlo todo. No podía fingir que su confianza no había sido destruida. Respiró hondo y le dijo que no tenía respuesta. Que no sabía lo que pasaría. Que ahora necesitaba mantenerse alejado. Ella lloró, le pidió que volviera, dijo que lo extrañaba. Pero él se mantuvo firme. Dijo que necesitaba tiempo. Cuando colgó, sintió algo diferente. No alivio, sino certeza. No volvería a esa vida. Necesitaba seguir adelante. Se levantó, cogió su maleta y volvió al coche. Había un nuevo camino por delante. Solo necesitaba descubrir a dónde lo llevaría. Tomás no volvió. No contestó más llamadas, no contestó más mensajes, no miró hacia atrás. Entendió que algunos dolores no sanan con el tiempo, simplemente se vuelven parte de lo que eres. La traición de Emily fue una herida, pero la complicidad de su hija fue la espada que la mantuvo abierta, palpitante, imposible de ignorar. Intentó, por un tiempo, imaginar un escenario donde pudiera perdonarlos, donde pudiera volver a verlos sin sentir el sabor amargo de la decepción, pero se dio cuenta de que no era posible. El pasado no se podía deshacer y algunas traiciones eran irreparables. Emily intentó seguir adelante, pero nada volvió a ser igual. El peso de la culpa, la ausencia de Thomas, su silencio, que era más cruel que cualquier grito, consumieron todo lo que quedaba de su confianza. Ella perdió más que su marido, perdió la imagen que tenía de sí misma, la certeza de que podía seguir como si nada hubiera pasado. Las noches eran largas, los días vacíos. Se miró al espejo y vio a alguien que no reconoció, alguien que destrozó todo por algo que, al final, no valía la pena. ¿El amante? Desapareció. Sin el juego secreto, sin el riesgo, sin la adrenalina, el hechizo se rompió y no tardó en dejarla sola con las consecuencias de sus elecciones. Intentó empezar de nuevo, pero empezar de nuevo sin un arrepentimiento genuino era imposible. Y aunque intentó convencerse de que aún podía ser feliz, en el fondo sabía que había desechado lo único que realmente importaba. La hija intentó acercarse. Al principio llamaba todos los días, luego una vez a la semana y luego una vez al mes. Thomas nunca respondió. Él nunca bloqueó su número, pero nunca respondió. Para él, el silencio era la respuesta más honesta que podía dar. No la odiaba, no quería venganza, solo sabía que ya no podía confiar en ella. El amor que sentía por ella aún existía, pero ahora era un amor distante, algo que mantenía enterrado en un lugar donde no podría volver a lastimarlo. Ella entendió. Y un día dejó de intentarlo. No porque dejó de amar a su padre, sino porque se dio cuenta de que algunas cosas nunca vuelven a ser como antes. Su error no fue solo estar ahí para su madre, sino creer que el dolor de su padre era un detalle menor en una historia que no podía controlar. La vida siguió para ella, pero con un vacío que nunca fue llenado. Thomas encontró algo que no esperaba, la libertad. Siempre creyó que su vida estaba estructurada, que su felicidad provenía de la estabilidad de un hogar, de una familia. Pero cuando se encontró solo, se dio cuenta de que no era la soledad lo que lo destruía, sino la idea de que todo lo que había construido había sido una mentira. Ahora tenía la oportunidad de construir algo nuevo. Viajó, conoció lugares nuevos, conoció gente que no sabía nada de su pasado, que no lo miraba con lástima ni juicio. Se dio cuenta de que todavía había vida más allá del dolor, que todavía podía reír sin sentirse culpable,
que todavía podía mirar hacia adelante sin el peso de lo que quedaba atrás. Se permitió amar de nuevo. Fue un proceso lento, sin prisas, pero real. Y cuando finalmente se rindió a este nuevo amor, supo que estaba listo para seguir adelante de verdad. Todos pagaron el precio de sus decisiones. Emily estaba sola, no porque no pudiera encontrar a alguien, sino porque nadie que llegara a su vida podría llenar el vacío dejado por todo lo que perdió. Su hija siguió un camino diferente, intentando aprender de sus errores, intentando no repetir los patrones que seguía su madre. ¿Tomás? Empezó de nuevo, no como antes, pero de una manera que nunca imaginó posible. No olvidó, no borró el pasado, pero encontró una manera de hacer que ya no defina quién era. Ahora quiero saber de ti, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué harías tú en el lugar del protagonista? Comenta tu opinión abajo, quiero saber qué piensas sobre esta traición y las elecciones de cada personaje. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta, porque aquí mostramos la verdad sobre la traición y sus consecuencias. Y recuerda, este canal no admite ningún tipo de traición. Hasta la próxima historia.